Bien, saludos cordiales. Mi nombre es Oscar Sánchez y el tema escogido es la independencia de la América Española, ahondando un poco en específico pues sobre la historia del Ecuador y cómo se dieron los sucesos. Bien, primero que nada me gustaría presentar una introducción y una justificación de por qué se escogió este tema. Y básicamente pues la elección de este tema corresponde a la necesidad fundamental de comprender los procesos que dieron forma a las naciones de América Latina, el estudio de la independencia en la América Española y específicamente, como se mencionó anteriormente, en el caso del Ecuador, pues permite analizar las dinámicas sociales, políticas y económicas que incluso hoy continúan influenciando en nuestra sociedad. Eh, bien, primero que nada, mencionando algunos antecedentes y contexto global, eh, a nivel internacional, cómo estaba la situación en ese momento, pues básicamente que se dio en el siglo XVIII, pues era un periodo de profundas transformaciones intelectuales y políticas que sentaron las bases para los movimientos independentistas americanos. La ilustración europea, con sus principios de razón, libertad y cuestionamiento, eh, proporcionó pues un sustrato filosófico para las revoluciones que habrían de transformar el continente americano. Por otro lado, pues la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos funcionaron como modelos inspiradores para los criollos americanos. Todos estos acontecimientos demolieron los principios de legitimidad monárquica absoluta y promovieron ideales republicanos de autodeterminación nacional. Los conceptos de soberanía popular, representación política y los derechos individuales comenzaron a circular y germinar en los círculos intelectuales de las colonias españolas. La invasión napoleónica a España en el año 1808 constituyó un punto pues, de inflexión crucial. La captura del rey de Fernando y la consecuente crisis de la legitimidad del poder monárquico pues generaron un vacío político que los criollos aprovecharon estratégicamente pues para cuestionar la autoridad colonial y promover proyectos de autonomía. Bien, en cuanto a la situación de la América colonial, no tanto hablando al nivel del contexto global, sino más bien de la América colonial, pues el sistema colonial español se caracterizaba por una compleja estructura administrativa que fragmentaba los dominios americanos. Los virreinatos de la Nueva España, Perú y Nueva Granada, junto con las capitales generales y audiencias, pues configuraban un entramado administrativo que perpetuaba las desigualdades tanto sociales como económicas. La sociedad colonial pues se estructuraba mediante un rígido sistema de castas que privilegiaba a los peninsulares sobre los criollos, como los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes. Esta estratificación social fundamentaba los criterios raciales de origen, pues, y todo esto generó pues tensiones profundas que eventualmente alimentaron los movimientos independentistas. Las reformas borbónicas aplicadas durante el siglo XVIII buscaban un poco modernizar la administración colonial, pero paradójicamente contribuyeron a despertar la conciencia criolla. La implementación de nuevos impuestos, la centralización administrativa y la restricción de privilegios tradicionales generaron un creciente descontento entre las élites americanas. Bien, y básicamente pues el proceso de independencia de la América españólica se puede dividir en algunas fases, en donde la primera fase, que se da entre 1808 y 1814, se caracteriza por la formación de juntas de gobiernos autónomas que cuestionaban la autoridad virreinal, aunque no necesariamente buscaban la independencia total. En territorios como Quito, estas juntas representaron los primeros ejercicios de autodeterminación política, marcando un punto de inflexión en la conciencia colonial. El primer grito de la independencia en Quito, que se dio en 1809, simbolizó la emergencia de un proyecto político que desafiara la estructura colonial. Aunque inicialmente sofocado, este movimiento evidenció la fragilidad del sistema colonial y la existencia de las élites criollas dispuestas a disputar el poder establecido.
La segunda fase se dio entre los años 1814 y 1824, la cual se distinguió por campañas militares sistemáticas que transformaron la resistencia política en una confrontación armada. Figuras como José de San Martín y Simón Bolívar lideraron expediciones libertadoras que atravesaron el continente, enfrentando no solamente a las tropas españolas, sino también a los sectores leales a la corona. Batallas decisivas como en Boyacá, en Pichincha y Ayacucho marcaron un punto de quiebre definitivo con el dominio español. Estas victorias militares no solo representaron triunfos bélicos, sino la consolidación de un nuevo proyecto político, eh, fundamentado en principios pues, republicanos. Y un poco hablando en el contexto ecuatoriano, la independencia y la etapa colombiana, eh, fue un caso en el que Ecuador presentaba particularidades específicas dentro del contexto independentista. Las primeras juntas de gobiernos en Quito revelaron, perdón, una temprana vocación autonómica que inicialmente no planteaba una ruptura total con la corona española. La batalla de Pichincha en 1822, liderada por Antonio José de Sucre, marcó la independencia definitiva del territorio ecuatoriano. Este momento representó no solo un triunfo militar, sino también la consolidación de un proyecto político que superaba las fronteras locales. Por otro lado, la etapa colombina, que fue entre los años 1822 y 1830, se dio la incorporación del Ecuador a la Gran Colombia, bajo el liderato de Bolívar, que constituyó un periodo pues, de integración continental que buscaba superar las fragmentaciones políticas. Sin embargo, tenía tensiones regionales y particularismos locales que comenzaron a erosionar en este proyecto. La disolución de la Gran Colombia evidenció las limitaciones de un proyecto político continental y marcó el inicio de la conformación de Estados-nación, lo que se llamaba como Estado-nación, con fronteras más definidas. Bien, consecuentemente, de lo suscitado por la independencia, pues generó nuevas estructuras republicanas que, aunque formalmente democráticas, reprodujeron muchas de las jerarquías coloniales. Los criollos reemplazaron a los peninsulares en los espacios de poder, pero las estructuras de dominación social permanecieron relativamente inalteradas. Por otro lado, también hubieron consecuencias políticas, pues la ruptura del sistema colonial implicó una profunda reconfiguración económica. El comercio internacional se transformó, aunque las economías locales pues mantuvieron gran parte de su estructura productiva colonial, basada en hacienda y exportación de materias primas. Por otro lado, también están un poco las consecuencias sociales. La independencia pues significó una transformación inmediata en las estructuras sociales. Las élites criollas mantuvieron sus privilegios, mientras indígenas, afrodescendientes y mestizos continuaron marginados de los espacios de la decisión política, en donde se suscitaba la decisión política. Bien, en cuanto finalmente, pues me gustaría presentar una reflexión personal y una pequeña conclusión respecto a este tema. Eh, la independencia pues, de la América Española representó un proceso muy complejo que transformó profundamente el panorama político del continente. Sin embargo, es importante reconocer que muchas de las estructuras sociales y económicas coloniales persisten tras la emancipación política. En el caso específico del Ecuador, pues la participación en la Gran Colombia marcó, marcó sus primeros años de vida independiente y contribuyó significativamente a la formación de lo que es hoy su identidad nacional. La comprensión pues, de este periodo histórico es fundamental para entender los desafíos contemporáneos que enfrentan nuestras naciones, las disparidades sociales, la búsqueda de la identidad nacional y los debates sobre el modelo del Estado
son herencias de este proceso, como ya se habló anteriormente, que continúan vigentes en nuestro día. Muchas gracias.